Hola, yo soy Alejandro Lara y quiero compartirte en este video una clase que tuvimos con algunos de los integrantes de esta comunidad que a través de otros de los videos que hemos publicado han invertido ya sea en su plan de retiro o contratado algún seguro con el equipo de My Primer Millón. Este es un beneficio adicional para ellos, no tiene ningún costo, donde el último miércoles de cada mes van a recibir una clase parecida a esta, donde no solo yo seré el ponente, sino que tendremos invitados expertos en el tema. Pero como aquí intentamos que esas clases realmente sean de valor y no nos gustaría que se quedaran en un público tan reducido, también hemos tomado la decisión de compartirlas de forma gratuita en este canal. Esta primera clase sí me tocó darla a mí y la decidí titular Todos podemos invertir en bolsa de valores, porque genuinamente creo que es así. No debemos de complicarnos al invertir. Hay una forma sencilla con la que todos podemos invertir: crear portafolios de ETFs indizados que vamos a administrar de forma pasiva, beneficiándonos en el largo plazo del interés compuesto. Esto es de lo que hablaremos en esta primera clase, que espero sea de tu agrado y sobre todo te sea de utilidad. Y ahora sí, después de este spoiler, comenzamos con la clase. Vamos a suponer algo, que yo quiero poner un negocio y a mí se me ocurre que quiero poner un puesto de limonadas, que voy a llamar Limonadas Lara. Entonces, ¿qué necesito para crear ese emprendimiento? Podemos necesitar un letrerito que diga ahí el nombre de la limonada, los precios, por ejemplo, aquí, los vasos, los recipientes, y cómo compro todo eso, o más bien qué requiero para comprar todo eso, para adquirirlo. Requeremos forzosamente de dinero, de recursos. Yo puedo pedir para llevar a cabo este negocio de las limonadas algún crédito bancario, o bien emitir algún tipo de deuda de mediano a largo plazo, que en este caso pueden ser bonos, obligaciones o certificados bursátiles. Esto entre comillas, porque estos certificados son para empresas que los emiten en bolsa de valores, y estamos viendo que mi negocio va arrancando. Entonces ahorita yo tendría únicamente el crédito bancario, o bien tendría que recurrir a la emisión de capital. ¿Y cómo hago esto? Emitiendo acciones. La acción es un título que representa una parte alícuota del capital social de una empresa. Alícuota es una palabra que a mí me gusta mucho, que significa proporcional. Entonces, en el momento en el que yo emito estas acciones, que son partes alícuotas del capital de mi empresa, estoy obteniendo estos recursos para comprar todo esto, pero a la vez estoy cediendo parte de la empresa, ya que los que me van a aportar ese capital van a tener ahora acciones y van a ser socios. Aquí ya vamos avanzando un poquito. Nada más que hay una gran diferencia. Este puesto de aquí, Limonadas Lara, no cotiza en bolsa de valores. Es decir, yo estoy acudiendo a ustedes de manera privada, llegando a ese trato para yo cederle mis acciones a cambio de su capital, pero sigue siendo un proceso muy, muy difícil de lograr uno a uno. Y lo mismo puede pasar no solo con Limonadas Lara, sino con muchas empresas que requieren capital, pero que no tienen una forma tan accesible de acceder a él. Entonces, aquí entra bolsa de valores. Podemos ver que los emisores, en este caso las empresas, ofrecen la demanda. ¿Cuál es esa demanda? Acciones. Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero, a mí me interesa Limonadas Lara, yo quiero acciones de esa empresa. Pues entonces Limonadas Lara, para poder ofrecerlas al público inversionista, tiene que ir a bolsa de valores. Los inversionistas entonces aportan recursos a cambio de estos valores. Pero además de acciones, y aquí nada más como primera nota para ir ampliando el tema, no solo las empresas emiten algún tipo de valor en bolsa de valores, los bancos e instituciones, los gobiernos, los intermediarios bursátiles pueden emitir también deuda, pero hay una gran distinción. Ya les dije al inicio que las acciones, más bien cuando yo emito acciones, cuando una empresa emite acciones, está cediendo su capital social. La deuda, como vamos a ver, como podemos regresarnos tantito, que vemos aquí, no es parte del capital. La deuda es un pasivo. Quiere decir,
para allá del lado del inversionista que la deuda no te hace dueño de la empresa. Es decir, yo puedo comprar deuda gubernamental, como pueden ser los CETES, pero eso no significa que yo soy dueño del gobierno. Únicamente puedo ser dueño de las empresas que emiten acciones. Esto de aquí, acciones, me hace dueño. Esto de aquí es una deuda. Pero todo esto sucede en bolsa de valores. Es un mercado donde se juntan estas dos partes, emisores de valores e inversionistas que tienen los recursos. Eso es básicamente bolsa de valores. Pero les decía que esto sucede en un mercado primario. Quiere decir que es un mercado primario porque una empresa, hablando de las acciones, hacen una colocación inicial que se llama oferta pública inicial, que es la primera vez que colocan sus acciones en alguna bolsa de valores y las compran estos inversionistas por primera vez. Y aquí vemos que podemos ser nosotros, personas físicas, pero también empresas, y pueden ser inversionistas tanto nacionales como extranjeros, incluso sociedades de inversión, que es un fondo de inversión, o las afores, aseguradoras, afianzadoras, compran estas acciones. Pero como esto solo puede suceder una vez, se tiene que crear un mercado secundario para que estos tenedores de acciones las puedan vender, pero para que también los nuevos compradores puedan adquirirlas. Y así se forma el mercado secundario, que es donde actuamos más bien nosotros. Cuando yo quiero comprar algún valor, es muy probable, si no lo hice en esa primera oferta pública inicial, que yo le esté comprando esta acción a otro inversionista, ya no a la empresa. Este intercambio ya es entre nosotros. Los que queremos comprar, creamos la demanda y los que ya las tienen y quieren vender, crean la oferta. Y también toda esta, vamos a ponerlo como un baile entre compradores y vendedores que hacen ciertas pujas de que yo no te quiero pagar tanto por esa acción o la otra persona que puede pedir más o menos por esa misma acción. Todo esto considerando las circunstancias tanto de la empresa como del mercado, hacen que los precios fluctúen incluso cada segundo, cada minuto y todo esto durante el horario de mercado. Pero este mismo intercambio vuelve a suceder en la bolsa de valores, que en este caso la ley del mercado de valores nos dice que necesitamos un intermediario financiero. De modo que, aunque nosotros pasemos por Paseo de la Reforma, que es donde está la Bolsa Mexicana de Valores en Ciudad de México, no significa que ahí vamos a ver un catálogo de acciones y vamos a comprarla ahí directamente. Necesitamos forzosamente una casa de bolsa. En México tenemos actualmente dos bolsas de valores. La más antigua, Grupo Bolsa Mexicana de Valores, y la más reciente, si no me equivoco, por ahí de 2018, de 17 surgió Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores. A pesar de que tenemos dos bolsas, ambas funcionan bajo un mecanismo que se llama, no recuerdo exactamente el nombre, pero es algo así como que tienen un motor que te va a dar a ti el mejor precio entre estas dos bolsas. De modo que si yo quiero comprar una acción, por ejemplo, de Bimbo, cuando yo mando una orden, a pesar de que tenga dos bolsas de valores, la orden se va a ejecutar en la bolsa que a mí me dé el mejor precio, y esto de forma automática. Esto nada más es como dato, tenemos dos bolsas de valores. Otros países tienen su propia bolsa de valores, algunas de las más importantes por tamaño en todo el mundo. La más grande es la bolsa de Nueva York. Luego tenemos a la Nasdaq, que es la otra bolsa, tiene más Estados Unidos. Y luego tenemos por tamaño a la bolsa de Tokio, a la de Shanghai, y vemos algunas más. Aquí vemos que ni la de México no figura. Tenemos una bolsa muy pequeñita para el tamaño de economía que tenemos. Esto nos lleva a que si han escuchado alguna noticia financiera, no significa que cuando dicen que la bolsa se movió, se refieran a todas las empresas, más bien se refieren a un grupo representativo de esa bolsa de valores. Estos grupos representativos los podemos conocer a través de los índices bursátiles. Estos índices son indicadores numéricos, es decir, son números, y sirven también para que expresan el comportamiento de un mercado bursátil. De forma rápida, podemos decir que si sabemos cómo se está moviendo un índice bursátil, podemos saber de forma fidedigna cómo se movió una bolsa de valores.
De modo que cada bolsa de valores va a tener un índice representativo. De hecho, podría tener más, pero hay que quedarnos con esto. Cuando dicen, la bolsa de Nueva York se movió un 1% al cierre de la jornada, se están refiriendo a que el índice bursátil más representativo de la bolsa de Nueva York se movió 1% al cierre de la jornada. En México, por ejemplo, el más representativo es este de aquí, el S&P Bolsa Mexicana de Valores IPC. Aquí probablemente este lo conocen. En Estados Unidos tenemos al S&P 500. En Brasil, por ejemplo, tienen a Bovespa. Perú tienen al Lima General. Y prácticamente cada bolsa de valores tiene un índice o varios, como en el caso de Estados Unidos, representativo, ya sea de algún sector, de la industria o de todo el mercado bursátil. El S&P 500, por ejemplo, debe su nombre a que lo integran las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. En México, ya les había dicho, tenemos una bolsa de valores mucho más pequeña. Tenemos a nuestro IPC, el índice de precios y cotizaciones, y mide el comportamiento de las 35 empresas de mayor capitalización también de México. Vemos que de las 35 empresas que ya les había comentado, estas serían las que tienen la mayor ponderación. Ponderar es que no todas tienen el mismo peso. Dependiendo de su tamaño, es el peso que tienen dentro del índice. Hay una metodología para calcular esto. Pero, por ejemplo, aquí dentro de las 10 posiciones más grandes del IPC, vemos a América Móvil, que tiene el 14.24% del portafolio. Vemos a Walmart de México, a Banorte, a FEMSA, Grupo México. Aquí, por ejemplo, vemos a Bimbo, algunos grupos aeroportuarios e Inbursa. Si sumamos todo esto, debe ser como 30, cerca del 60-65% del IPC, es decir, el 65% está compuesto nada más por estas 10 empresas, a pesar de que sean 35. A eso nos referimos con que son índices ponderados. Por ejemplo, en Estados Unidos, estas son las 10 posiciones más grandes. Aquí vemos que Apple tiene el 7.14% en la composición de ese portafolio. Luego vamos a Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet. Las empresas, como se mueven día a día, su precio cambia día con día, también se van moviendo en esta composición y generalmente cada trimestre se hace un rebalanceo. Por ejemplo, hace 2 años Tesla no era integrante del S&P 500. Así de rápido se pueden mover las empresas dependiendo de su valor. Pero hay que quedarnos con que el índice, a menos de que cambie la metodología, si alguna empresa de estas que estamos viendo tiene un mal desempeño y por lo tanto sale del índice, una nueva lo va a sustituir. Si de repente Apple se va a la quiebra y ya no es la gran empresa que hoy conocemos, va a salir de esas 500 empresas, pero va a entrar una nueva que la va a sustituir. De modo que estos índices siempre van a reflejar el comportamiento de esa bolsa de valores, independientemente del desempeño individual de cada empresa. Así que ya podríamos ir concluyendo que si hubiera una forma de invertir en estos índices, pues ya nos aseguraría que nuestra inversión se va a mover igual que toda esa bolsa de valores. Y spoiler, sí hay una forma, probablemente muchos de los que están viendo esta plática ya están invirtiendo en este índice, pero de forma indirecta, porque les repito, los índices son valores numéricos y no podemos invertir en un valor numérico. Entonces, como dato, nada más porque nosotros tenemos esa gran opción de que como inversionistas mexicanos tenemos acceso tanto al mercado mexicano como a mercados internacionales, vamos a comparar el desempeño de el IPC contra el S&P 500 en esta gráfica. Esto es desde el 2010 a la fecha actual. Vemos que en ese lapso, el índice IPC, que está representado por este ETF que se llama NAFTRAC, tuvo un rendimiento del 35.79%. Es decir, que tuvo menos de 3% de rendimiento anual. El S&P 500, que está representado por el ETF VOO, en ese mismo plazo, tuvo un rendimiento de 247, prácticamente 248%. Si me dijeran dónde quieres invertir tu dinero, Alejandro,
pues en el S&P 500, pero vamos avanzando. Este es un pequeño mapa que nos muestra la estructura del sistema financiero mexicano. A mí personalmente este mapa me gusta mucho porque nos dice en todo lo que puedes invertir, ahorrar, quién lo regula, qué instituciones los apoyan, todo lo que puedes hacer con tu dinero en México. En este caso vemos que los dos órganos reguladores de este sistema son Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Aquí tenemos al mercado de valores, que es de lo que estamos hablando. Y ya vimos que en el mercado de valores están las bolsas y que también para acceder a estas bolsas necesitamos a las casas de bolsa. En México tenemos 36, aquí no alcanzan a salir todas, 36 casas de bolsa reguladas dentro de este sistema financiero. Esto es muy importante porque a veces me hacen preguntas como, oye Alejandro, ¿qué opinas de IQ Option o de eToro? Y no es que sean malas empresas per se, pasa que dentro de nuestro sistema financiero mexicano, ninguna de esas está regulada y no deberíamos de invertir en nada que no esté regulado, porque si en algún momento tenemos problemas, ninguna institución gubernamental nos va a poder ayudar. En este caso sabemos que todas estas casas de bolsa se rigen bajo este marco regulatorio que pone tanto Secretaría de Hacienda como Banco de México a través de su Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y también tenemos a Conducef. Esta la pueden buscar de forma completa en la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí, les repito, no alcanzan a salir todas. Faltaron algunas como Cuspid, GBM. No veo, por ejemplo, tampoco a BBVA, tiene una casa de bolsa. Estas casas de bolsa, antes sí era como que tú agarrabas tu teléfono, más bien, abrías tu contrato de intermediación, agarrabas tu teléfono y les mandabas, oye, casa de bolsa, quiero comprar tantas de estas o vender tantas de estas. A la fecha ya no se hace así. Cada una de estas casas de bolsa podría poner a tu disposición algo que se llama broker online, que es una plataforma que crean estas casas de bolsa para que inversionistas individuales puedan aperturar un contrato de intermediación. De modo que, por ejemplo, GBM tiene a su broker GBM Plus, Actinver tiene a su broker Bursanet, Cuspid tiene a su broker Cuspid, BBVA, casa de bolsa, tiene a BBVA Trader. Cada una de estas puede tener su broker online. Y ya vimos que aparte de que es un requisito de la ley del mercado de valores, el broker online va a hacer varias cosas por ti. Por eso es importante elegir uno que te dé más por tu dinero. ¿Qué te va a dar el broker? La composición de tu portafolio. Aquí vemos que, por ejemplo, esta persona tiene 60% en renta variable, probablemente el resto es renta fija. Te permite también monitorear activos que a ti te interesen. Es decir, te va a dar el precio de las acciones que tú vas a poder comprar. Y por lo tanto, te va a permitir también tanto comprar como vender. En segundos estás comprando y vendiendo acciones. Hay que verlo de esta forma. Por eso necesitamos un broker online. Nos da tanto bursatilidad como liquidez y además te permite gestionar tu portafolio. Cuando ustedes comiencen a comprar y vender acciones, tal vez se preguntan, oye Alejandro, ¿y por qué el broker me separó todo esto? A pesar de que forma parte de tu portafolio, los fondos de inversión de deuda se negocian en los mercados de deuda. Los mercados de capital, tanto nacional como global, son estos de aquí donde podemos comprar acciones, fibras, certificados de capital de desarrollo, TRACs o ETFs. Y no lo mencioné, más bien lo voy a mencionar de forma rápida. Hay también un mercado de derivados. Estos ya son opciones, instrumentos más complejos, no recomendables para inversionistas pequeños o principiantes, e incluso directamente, al menos en México, para operar el mercado de derivados, necesitas algo así como una cuenta en la que muevas 1,000,000 de pesos en compra y venta de forma mensual. Así que no son para todos. Por lo tanto, lo que nos interesa también para esta clase es únicamente el mercado de capitales, donde vemos que hay acciones de empresas, fibras, certificados de capital de desarrollo, que estos no los vamos a abarcar ahorita, y TRACs o ETFs. Esa es la razón de que su broker les haga esta distinción. Y de los brokers más accesibles en México y que justamente te dan algunas de las plataformas más ágiles que te permiten hacer más cosas con montos de apertura de cuenta bastante accesibles, tenemos tres.
Ya podemos invertir tanto en Cuspid como en GBM Plus desde 100 pesos. Es decir, que desde 100 pesos tú ya puedes estar invirtiendo en bolsa de valores. Para esto te van a cobrar una comisión, porque ya vimos que te ofrecen tecnología, datos de tu portafolio, datos del mismo mercado. La comisión inicial para GBM y para Bursanet, a menos de que tengas más de 1 millón de pesos, es esta de aquí, 0.25%, tanto en la compra como en la venta, y no cobran comisión mensual por manejo de cuenta. De estas dos, Bursanet tiene todavía un proceso de apertura de cuenta un poco burocrático. Hay que imprimir las hojas, firmarlas a mano, escanearlas, mandar correos. GBM Plus tiene el proceso totalmente automatizado y online. ¿Y cuál recomendaría por su facilidad? GBM Plus. Y por cierto, si tú eres nuevo en bolsa de valores y aún no tienes cuenta con un broker y quieres abrir cuenta con GBM Plus, en la descripción del video encontrarás un código de invitación en donde al introducirlo en la sección de promociones te vas a poder ganar tu primera acción de forma gratuita. Esto es beneficio que entrega GBM Plus. Total transparencia, yo también me gano una acción. Así que si quieres aprovechar esta promoción, el código de invitación va a estar en la descripción. Continuamos. Y ahora sí, ya llegamos hasta este punto. En los activos ya vemos que en bolsa de valores podemos comprar empresas. Limonadas Lara no cotiza en bolsa de valores, pero hay un montón de empresas que sí cotizan en bolsa de valores, tanto nacionales como extranjeras. Ya vimos también que es un índice y que sería ideal que nosotros pudiéramos invertir en estos índices bursátiles. También en bolsa de valores podemos comprar commodities. Commodities son materias primas y aquí también hay un montón. Hay, por ejemplo, trigo, maíz, carne de puerco, los metales como la plata o el oro son un commodity, el petróleo es un commodity. Todo esto se puede comprar en bolsa de valores sin que tú lo tengas físicamente. También en bolsa de valores hay un mercado de divisas. Incluso un activo podría ser el mismo precio de las acciones. Esto se hace a través de contratos. En bolsa de valores se pueden operar contratos, también metales, e incluso podríamos invertir en los gobiernos, aunque ya vimos que no podemos comprar acciones de un gobierno, únicamente en su deuda. Eso nos da paso a los instrumentos. De empresas podemos comprar acciones, de índices podemos comprar ETFs. Más adelante vamos a ver que esto. De los commodities podríamos comprar futuros, aunque también hay algunas otras opciones, como las opciones financieras. De las divisas podemos invertir en el tipo de cambio. En el precio podemos comprar opciones financieras, que son contratos. En los metales podríamos hacerlo a través de ETFs, también de opciones financieras o de futuros. Y en los gobiernos podemos comprar bonos, CETES, sudibonos, y no solo de México, sino sus equivalentes en algunos otros países. Ya avanzamos hasta esta parte. Ahora tenemos que elegir el instrumento en el que queremos invertir, para posteriormente elegir la forma de hacerlo. Así que de todas estas formas, hay dos clasificaciones que podríamos hacer de estos instrumentos financieros y que ya nos van a ayudar un montón. Podemos clasificar a estos instrumentos por su horizonte de inversión, es decir, corto o largo plazo, y también por su nivel de riesgo. Idealmente, esto es idealmente, porque por ejemplo yo puedo comprar una acción y venderla un segundo después, pero idealmente, para el corto o mediano plazo, yo tendría que fijarme en los mercados de deuda. ¿Qué puedo comprar? Certificados bursátiles. También yo puedo comprar para el corto o mediano plazo CETES desde 30 días. Bondía es un fondo de inversión de liquidez diaria. Bonos gubernamentales de 3, 5 hasta 10 años. UDIbonos lo mismo desde 3 años. Ahora, para el largo plazo es diferente. Ahí ya puedo asumir más riesgo y puedo fijarme en acciones de empresas, en fibras, o puedo fijarme también en ETFs. Y aquí vemos que también tenemos por ahí un mercado de derivados que, a menos de que te quieras dedicar a las finanzas, también descártalo. Esta sería la primera gran distinción, aunque esto de aquí no es excluyente. Por ejemplo, yo podré invertir en CETES toda mi vida. Cada 30 días comprar CETES, renovar mi inversión y por lo tanto, a pesar de que es de corto plazo, también puede formar parte de mi portafolio de largo plazo. Pero para el largo plazo, únicamente esto de aquí. No sería ideal
que un instrumento de largo plazo yo lo utilice como inversión de corto o mediano plazo. Yo diría que una inversión de corto plazo es menor a 3 años, una de mediano plazo es de 3 a 5 años y largo plazo a partir de 5 años. Esa podría ser una buena distinción. Ahora nos pasamos al nivel de riesgo. Esta es una gráfica también cortesía de la Bolsa Mexicana de Valores con algunos instrumentos y su nivel de riesgo. Aquí hay que entender que hay una relación positiva entre el riesgo y el posible retorno. De modo que al inicio de la gráfica tenemos a la deuda gubernamental, el instrumento que incluso podríamos considerar libre de riesgo. Como es el que está primero en el riesgo, bajando al eje de las X, también debería ser el que menos retorno me ofrece, esto en el eje de las Y. Luego vemos la deuda bancaria, aunque algunos pagares bancarios te terminan ofreciendo menos rendimiento que los mismos CETES. Si eso sucede, es una mala inversión. Luego podríamos tener a las fibras, que como ya tienen un mayor nivel de riesgo, también nos deberían de ofrecer un mayor retorno. Lo mismo pasa con las acciones que vamos avanzando. Luego tenemos a los derivados y al final tenemos al venture capital o al private equity, que esto puede ser, por ejemplo, lo que hacen en Shark Tank. De aquí podemos concluir que si alguno de ustedes quisiera invertir en Limonadas Lara, probablemente no es tan buena idea, porque a pesar de que si mi negocio funciona y crece, les puede dejar un gran retorno, pues también hay una gran posibilidad de quiebra y por lo tanto hay mayor riesgo. Entonces de aquí salen algunas lecciones que yo llamé de bolsillo de educación financiera para cuando quieran invertir. La primera de ellas es que toda inversión conlleva un riesgo, aunque al inicio no sea fácilmente percibido. No sé qué pensaron cuando yo les dije, ¿quién quiere invertir en mis limonadas? Aunque no sea fácilmente percibido, probablemente allá hay muchísimo riesgo. Por lo tanto, vemos de la gráfica que hay una relación positiva entre el riesgo y el retorno. Lo siguiente es que la diversificación ayuda a minimizar el riesgo. De modo que si ustedes únicamente invertían todos sus ahorros en mi negocio, están asumiendo un montón de riesgo. Y por lo tanto, una forma de minimizar ese riesgo es diversificando. Tal vez tienen 10 amigos con 10 ideas de negocio y entre esas 10 reparten su dinero. Esa sería una mejor idea, aunque no les estoy diciendo que lo hagan. Y finalmente, la inversión de largo plazo se beneficia del interés compuesto. Estas son lecciones bastante sencillas que probablemente muchos de nosotros ya conocemos, pero que no debemos olvidar. Y ahora pasemos a cómo se gana dinero en bolsa de valores, porque está bien padre toda esta plática, pero al final invertimos para intentar generar un retorno. Y vamos a hablar específicamente de acciones, de ETFs, y aunque esto podría aplicar de cierta forma para fibras, tienen algunos otros nombres. Vamos a enfocarnos primero en acciones. Hay dos principales formas de ganar dinero en bolsa. La ganancia de capital, que se refiere a la diferencia que existe entre el momento en el que yo compro la acción de una empresa y el momento en el que la vendo. Si yo compré barato y vendí caro, ahí estoy obteniendo una ganancia de capital. Y también recuerden que estamos invirtiendo en empresas reales. Esas empresas pueden repartir dividendos. Los dividendos es una parte de los beneficios que la empresa otorga a los tenedores de acciones. Pero repartir o no dividendos lo determina la mesa directiva de la empresa. De modo que hay empresas que directamente utilizan sus beneficios para reinvertirlos e intentar seguir creciendo, y la mesa directiva, por lo tanto, puede decidir no repartir dividendos. Y hay algunas otras como Coca-Cola que llevan años y años y años repartiendo dividendos. Esto porque tienen más dinero del que pueden reinvertir. Entonces lo reparten entre sus inversionistas. De estas dos, de donde viene generalmente la mayor ganancia al invertir en bolsa de valores es de aquí, de la ganancia de capital. Esto va a quedar ejemplificado vamos a analizar brevemente el rendimiento histórico del S&P 500. Bueno, no es histórico, es desde 1993. A pesar de que la mayor ganancia puede venir de aquí, de la ganancia de capital, no hay que descartar los dividendos, porque en este lapso, únicamente si nos fijamos en el cambio en el precio, que sería esa ganancia de capital,
tuvimos un rendimiento por ganancia de capital de 7.79% cada año. Cuando hablamos de bolsa de valores, estos rendimientos anualizados se consideran compuestos. Bolsa de valores es una inversión que les genera interés compuesto de forma automática. Ahora, en el momento en el que nosotros tomamos esos dividendos, ese efectivo que la empresa nos reparte y decidimos reinvertirlo, ese rendimiento sube hasta 9.72% cada año. Así que no hay que despreciar el poder de la reinversión de ese dividendo, a pesar de que lo pueden ver como un ingreso pasivo que les está pagando su empresa. Si lo reinvierten pensando en el largo plazo, les incrementa bastante su rendimiento. Si la clase te está gustando, te voy a pedir que me ayudes con tu like y dejando un comentario para llegar a más gente. Eso nos ayuda bastante. Y también, si eres nuevo por aquí, te invito a considerar suscribirte. Es gratis. Ahora sí, después de este breve comercial, continuamos. Vamos a hablar específicamente de 3 instrumentos: de acciones, ETFs, y vamos a mencionar rápidamente a las fibras, que veo que no las incluí por aquí. Justamente vamos a comenzar con las fibras. Las fibras son fideicomisos de inversión en bienes raíces. Se crean con la finalidad de que tú aportes tu dinero para la adquisición y o construcción de bienes inmuebles. Pero esta es una clave. Esos bienes inmuebles tienen que tener como finalidad uso de arrendamiento. Es decir, que tú aportas tu dinero para comprar un inmueble que se va a arrendar y por lo tanto estos instrumentos ofrecen pagos periódicos, ofrecen esas rentas. Cuando tú inviertes en una fibra, estás invirtiendo en un instrumento híbrido que te va a generar rentas, pero que también te puede generar plusvalía. Aunque esta plusvalía ya no funciona de la forma tradicional, como si tú compraras una casa en la que probablemente año con año va aumentando su precio, dado que estas fibras cotizan en bolsa de valores y dado que hay un montón de inversionistas, algunos creen que esos inmuebles valen más, algunos creen que valen menos, no será raro que en algún momento ese título de fibra pueda bajar de precio, aunque te va a seguir generando rentas, por lo que la parte de las rentas podría ser el rendimiento predecible y la parte de variabilidad o de renta variable la vamos a tener por el lado de la plusvalía. Por eso decimos que es un instrumento híbrido. Y aquí tenemos algunas de las fibras más grandes en México. Esta gráfica es del 2019, ahorita probablemente estos datos ya cambiaron, pero Fibra 1 sigue siendo la fibra más grande en México. Les puse algunos de los edificios más representativos que tiene Fibra 1 en su portafolio. Tenemos a la Torre Mayor, a la Torre Diana, a la Torre Reforma, a la Torre del Caballito, inmuebles y edificios que si ustedes viven en Ciudad de México o han visitado, tan impresionantes, son de los más modernos y de los de más valor en México y están sobre Paseo de la Reforma, pues pertenecen a Fibra 1, de modo que si ustedes compran una acción que debe de valer menos de 30 pesos de Fibra 1, ya están adquiriendo un pedacitititito de todos estos edificios y van a recibir sus rentas y su plusvalía a futuro. Ahora pasemos a las acciones, que son el otro instrumento que podemos comprar en bolsa de valores. Aquí ya vimos que una acción representa una parte alícuota del capital social de una empresa. Yo, al adquirir una acción, me vuelvo dueño proporcional de esa empresa y, por lo tanto, acreedor de todos sus beneficios o pérdidas. Pero aquí hay que hacer una distinción, porque a veces me dicen, oye, si yo compro una acción, ¿puedo endeudarme? La respuesta es no. Tú compras una acción y te vuelves acreedor de los beneficios y deudas, pero de la empresa. Y la empresa está limitada a la empresa, no a ti. De modo que tu inversión sí se podrá ir a cero. De hecho, lo vemos aquí. Riesgo, posibilidad de pérdida parcial o total de la inversión. Pero también del otro lado tenemos que el rendimiento, esa ganancia podría ser infinita. Es decir, yo puedo comprar un Amazon hoy y si de aquí a 50 años Amazon sigue creciendo, pues yo voy a seguir ganando dinero. Y si 50 años después yo se la heredo a mi hijo y Amazon sigue creciendo, pues él va a seguir ganando dinero. Y así por generaciones. Por eso se dice que la ganancia puede ser infinita
entre comillas, porque pues no hay un límite, el límite depende de la empresa. Por lo tanto, esta es una gran ventaja, a pesar de que hay una posibilidad de pérdida, es una de las grandes ventajas de las acciones, porque a esto se le llama relación de riesgo asimétrica. Tu riesgo está limitado a tu capital, pero tu ganancia puede ser infinita. De esta explicación también concluimos que no hay un plazo de inversión determinado. Tú puedes vender tu acción dentro de un segundo, si es que hay un comprador, un minuto, un día, o heredarla. No hay un plazo de inversión determinado. Entonces, como ventajas tenemos que hay altos rendimientos potenciales. Hay alta liquidez, ya que vimos que al estar estas acciones cotizando en bolsa de valores, en ese mercado hay un montón de compradores y vendedores, y entre más interés tenga la acción de esa empresa, te va a ser muchísimo más fácil venderla o comprarla. Esto se le llama liquidez. Las acciones podemos decir que tienen una alta liquidez y además tienen valoración constante. Es decir, que yo puedo entrar hoy a mi broker y ver el precio, voy a tomarme un vaso con agua, regreso y el precio va a cambiar. Como desventajas, tenemos que hay una nula diversificación. Si yo adquiero una acción, pues ahora mi inversión depende del desempeño de esa única empresa, a menos de que yo compre más. Pero eso me va a ser complicado porque tendría que comprar un montón de empresas. Les decía, por ejemplo, si tienen 10 amigos, inviertan en sus 10 negocios. Hay menos riesgo, aunque sigue habiendo gran riesgo, porque no estamos tan diversificados. Y la siguiente desventaja es que tú gestionas tu riesgo y tu portafolio. A pesar de que hay contratos de intermediación asesorados, es decir, que te asignan a un asesor de inversión que te va a dar consejos, puede ayudarte a tomar tus decisiones de inversión, pero esos contratos son generalmente a partir de $1,000,000. Para los contratos que abres desde tu celular, desde 100 pesos, no hay un asesoramiento, a pesar de que el broker puede hacer webinars como este, puede crear materiales didácticos. Realmente hay un deslinde de obligaciones. Tú gestionas tu riesgo y tu portafolio. Y las acciones pueden ser las acciones nacionales, que son las originalmente listadas en México, pero también podemos invertir en acciones internacionales que se listaron originalmente en el extranjero. Aquí tenemos algunas estadounidenses, pero puedes invertir en empresas de prácticamente cualquier bolsa de valores que esté en el SIC. Ahorita les voy a decir qué es el SIC, pero esto ya nos abre un montón de posibilidades. ¿Qué mercado les recomendaría yo voltear a ver? Definitivamente el mercado internacional. Ahora sí, podemos invertir en estos mercados, que también en algunos lados se llaman mercados, en algunos brokers lo manejan como mercado global, a través de algo que se llama Sistema Internacional de Cotizaciones, que es una plataforma que se creó para que justamente inversionistas nacionales podamos invertir en acciones y ETFs que se listaron en otras partes del mundo, con un montón de ventajas. Para empezar, tenemos el mismo esquema fiscal que en el mercado local. Es decir, que da lo mismo que tú compres fiscalmente una empresa como Bimbo a que compres una empresa como Apple. Al menos en la fiscalidad es lo mismo. Esto te permite diversificar de forma internacional, ya no solo de forma local. Y tienes también los mismos derechos corporativos y patrimoniales que los inversionistas locales. Esto significa que algunas acciones, por ejemplo, te dan opción a voto. Es decir, que cuando eligen a los miembros de su mesa directiva, si tú tienes, por ejemplo, acción de Apple y esa acción tiene derecho a voto, te va a llegar a tu correo registrado un memorándum que va a decir, oye, estas son nuestras opciones, estos son sus speech, ¿por cuál quieres votar? ¿Cuál quieres que dirija tu empresa? Esto mismo va a suceder si tú la compras desde México. Vas a tener esos mismos derechos corporativos y patrimoniales, lo que incluye también, por supuesto, el pago de dividendos y la ganancia de capital. Y todo esto lo vas a hacer en moneda local. Las operaciones se dan en pesos. Ese tipo de cambio ya lo hace el SIC, porque estas empresas, hablando de Estados Unidos, están originalmente listadas en dólares. Así que esta es una gran ventaja de invertir en este mercado internacional. A pesar de que tú compras en pesos, el precio original de la acción está dolarizado. Así que estás indirectamente dolarizando tu inversión. Creo que para la mayoría de nosotros esta es una buena noticia.
Como puedes ver en este canal nos gusta que sepas tanto la parte técnica, pero tratamos de hacértelo entendible, traducirlo a un lenguaje sencillo que cualquiera pueda entender, a pesar de que no haya estudiado o se dedique a un tema afín a las finanzas. Ahora, para explicarles cuál es el siguiente instrumento, que son los ETFs, primero tengo que platicarles qué es un fondo de inversión, que es un tipo de inversión conjunta que te permite ingresar a un portafolio de valores ya diversificado. Y este portafolio puede tener un montón de combinaciones. Puede tener acciones, ETFs, divisas, metales, todo dentro de una misma canasta. Pero estos fondos de inversión no cotizan en bolsa de valores. Más bien, a la fecha actual y desde antes, nosotros los adquiríamos a través de algo que se llama distribuidora de fondos. Esa distribuidora de fondos puede ser tu casa de bolsa. Por ejemplo, si tú inviertes en GBM, cuando tú depositas tu dinero, te compra fondos de GBM, esto sin comisión, para que tu dinero en todo momento esté invertido. Vamos a ver primero sus ventajas. La mayor de ellas nos dan acceso a una fácil diversificación. Esa es su mayor ventaja. La siguiente es que tienen gestión profesional, son administrados por profesionales y actualmente tienen tickets de inversión bastante accesibles. Tú puedes comprar fondos de inversión desde 100 pesos, que creo que aquí debe ponerles 50 pesos. Estoy recordando que si son clientes de BBVA, por ahí tiene una opción que dice invierte en fondos de inversión desde 50 pesos. Pero nos muestra nuevamente lo que les decía, estos no cotizan en bolsa y en este caso yo para comprar un fondo de inversión de BBVA me tengo que ir a BBVA. Entre sus desventajas tenemos que las comisiones de administración, esta misma gestión profesional que ponemos como ventaja, es bastante elevada. Puede ser de entre el 1% al 2% anual. Si alguno de ustedes ha invertido en algún fondo, puede ver que al momento de liquidarlo, los que tardan menos plazo te tardan 48 horas en hacerte líquido tu dinero. Pero he visto que algunos lo hacen únicamente, por ejemplo, en el lunes de cada semana, por lo que la liquidez es cada 7 días. Esto porque no cotizan en bolsa. Y por lo tanto, también hay poca transparencia sobre la composición del portafolio y por lo tanto de su valor en el mercado. Esto porque la composición del portafolio nosotros la podemos conocer hasta que nos entregan sus reportes trimestrales de composición. De aquí podemos concluir que a pesar de que han mejorado en los últimos tiempos para intentar competir a los ETFs, si tenemos ETFs, los fondos de inversión no son una buena alternativa, o al menos no la gran mayoría de ellos. Lo que ahora sí me lleva a hablar de los Exchange Traded Funds, ETF, que desde aquí ya podemos ver de qué se trata, porque si traducimos esto al español se llama fondo de inversión cotizado, es decir, cotizado en bolsa de valores. Este ETF tiene las mismas características de un fondo de inversión, pero al estar cotizado en bolsa adquiere también las ventajas operativas de las acciones y por lo tanto combina las ventajas de ambas. Hasta el momento yo diría que este es el instrumento de inversión definitivo, un ETF. Y este ETF puede ser tanto nacional como internacional, al igual que las acciones. De modo que al combinar las ventajas ahora tenemos fácil diversificación, igual que un fondo. Gestión profesional, con la diferencia de que la comisión administrativa es mucho más baja. Hay comisiones que van desde el 0.03%. Tickets de inversión también bastante accesibles, que más bien ya están limitados por tu contrato de intermediación con el broker y ya vimos que te permiten abrir cuenta desde 100 pesos. Además, hay liquidez porque ya están cotizados en bolsa de valores, así que puede haber un comprador al otro lado de tu celular y por lo tanto también hay una valoración constante. Cada segundo, al igual que las acciones, estamos sabiendo cuál es el precio de ese ETF y por lo tanto todo esto nos puede dar acceso a inversiones pasivas que requieren muy poco de ti. Todo esto ya empieza a sonar bastante bien. Y desventajas que nos dan rendimientos promedio, porque son un montón de activos que pueden invertir, por ejemplo, en los índices que ya te decía, que te arrojan el rendimiento promedio, que más bien es el rendimiento del mercado. Pero también hay que hacer una distinción que hay ETFs de gestión activa y de gestión pasiva. Los ETFs de gestión activa no suelen vencer a su benchmark. Benchmark es punto de referencia. Ahorita te voy a explicar esto. Y además de esto, los ETFs de gestión activa, aquí debía agregar otra, también tienen una comisión ligeramente más alta que los de gestión pasiva
pero sigue siendo menor que la de los fondos de inversión. Aquí vemos que ya casi eliminamos todas las desventajas. Ahora quiero hablarte de los ETFs indizados. ¿Recuerdas que al inicio te platiqué qué era un índice y que te decía que si hubiera una forma de invertir en ese índice sería una gran inversión? Pues esa forma de invertir en el índice, que es un valor numérico, se llama ETF indizado. Estos ETFs replican el comportamiento de un índice bursátil y lo hacen porque hacen algo que requiere bastante dinero, pero que es muy, muy sencillo. Compran todas las empresas que integran ese índice y luego te venden una pequeña acción de todo ese fondo. Por lo tanto, podrías tú ocuparlas para acceder a inversiones pasivas a un bajo costo de gestión administrativa. Aquí probablemente ya empezamos a entender, si yo compro un ETF indizado y lo dejo a largo plazo, pues su rendimiento va a ser el mismo que obtenga todo el mercado de Estados Unidos, hablando del S&P 500. Y esto que parece tan sencillo te da la garantía de generar mejores rendimientos que los profesionales. Por lo tanto, aquí les pongo una pequeña frase: en bolsa de valores, ser promedio está genial. Ser promedio está muy bien, es una gran inversión. Vemos que prácticamente ya eliminamos muchas de las desventajas. Ahora ya tenemos fácil diversificación. Una gestión profesional también a un costo administrativo muy bajo. Seguimos teniendo los mismos tickets de inversión bastante accesibles, pero ahora tenemos liquidez, valoración constante, acceso a inversiones pasivas que son mucho más baratas. Tenemos ahora el rendimiento promedio del mercado y esto a su vez nos garantiza tener mejores rendimientos que los profesionales. Esto lo podemos comprobar a través de las SPIVA Scorecard. Así las pueden buscar. Tomé como ejemplo el índice S&P 500, pero ustedes pueden ver que hay una SPIVA Scorecard para prácticamente cualquier país que sea de su interés. ¿Y qué nos dice esta tarjeta? Nos dice que en el último año, el 85.07% de los fondos de inversión de gestión activa tuvieron un rendimiento menor que el del S&P 500, o visto de otra forma, solo el 14.93% de los fondos superaron el rendimiento del S&P 500. Esto en el último año, pero si nos vamos a un periodo de tiempo más largo, 10 años, podemos ver cifras bastante similares. Solo el 17% de los fondos de inversión le logró ganar al S&P 500. Quiere decir que el 83% de los profesionales que administran estos fondos de inversión no le ganaron al S&P 500. Y hay una forma muy fácil de invertir en este índice. Ya vimos que es a través de los ETFs indizados. Así que, por eso les decía, cuando se trata de invertir en bolsa de valores, el promedio está genial. Y el mismo podríamos hacer para cada país y para diferentes índices. Ya que sabemos todo esto, vamos a ver cuáles son las formas que tenemos de invertir. Ya tenemos el instrumento, ahora pasemos a las formas. Vamos a comenzar con acciones. Esto va a ser breve, pero lo quiero abarcar también. Podemos dividir a la inversión en acciones en dos plazos. ¿Quieres invertir a corto o largo plazo? Ya les había dicho que no es tan recomendable invertir a corto plazo cuando se trata de acciones, pero hay una forma. A este tipo de inversionistas se les conoce como traders. Los traders utilizan mayormente el análisis técnico. Este análisis intenta, a través del estudio de las gráficas, es decir, prescindiendo del estudio de riesgo financiero propio de la empresa, o dicho de otro modo, dejan de pensar que están operando una empresa y se enfocan únicamente en la gráfica para intentar predecir el movimiento siguiente del precio y así generar un beneficio. Para esto se basan en indicadores de precios, osciladores, análisis de gráficas y volúmenes de operación. Y probablemente bolsa de valores es más conocida por este tipo de inversiones, ¿no? Cuando vemos a una persona que está frente a un montón de monitores viendo gráficas. Pero si nos vamos al largo plazo, recuerden que estamos hablando de acciones, tenemos al análisis fundamental. Este análisis intenta calcular el valor real de un título mediante el análisis de sus balances financieros. Aquí tenemos a los tres básicos: el balance general, el estado de resultados y el de flujo de efectivos. En este caso, este inversionista intenta descubrir si en un momento determinado el precio real de una acción o el valor justo, en algunos lados lo van a encontrar así, está por debajo del precio de mercado. Si eso sucede, esa acción está infravalorada y por lo tanto puede ser una buena opción de compra. Aquí vemos entonces que
Las grandes diferencias serían que si hablamos del plazo, el trader o el análisis técnico busca aprovechar la volatilidad en el corto plazo. El análisis fundamental busca detectar empresas que cotizan por debajo de su valor real. Las herramientas que utiliza el análisis técnico son todas las aplicadas a las gráficas. Y por lo tanto, si hablamos del riesgo, aunque es difícil medir qué tan riesgoso es hacer trading, algunos de estos brokers como eToro o IQ Option nos arrojan que más del 70% de los traders pierde dinero, directamente pierde todo su dinero. Esto no significa que vayas a perder dinero, significa que es muy complicado ser rentable haciendo trading. Y la estadística nos dice que probablemente si lo intentas vas a perder dinero. Por otro lado, ya vimos, la SPIVA Scorecard nos dice que el 80% de los inversionistas profesionales no superan el rendimiento de su índice de referencia. Por lo tanto, podríamos decir que ese análisis fundamental para intentar determinar qué acción está a buen precio y que en el futuro vaya a subir o que el mercado vaya a reconocer ese valor, probablemente ese análisis adicional tampoco da tanto fruto, a pesar de que aquí no nos dicen que pierden su dinero, únicamente nos están diciendo que no le ganan a su índice de referencia. Si la clase te está gustando, te voy a pedir que me ayudes con tu like y dejando un comentario para llegar a más gente. Eso nos ayuda bastante. Y también si eres nuevo por aquí, te invito a considerar suscribirte. Es gratis. Ahora sí, después de este breve comercial, continuamos. Y aquí vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, esta línea de aquí es media móvil exponencial. Esta es de 200 periodos. Esta línea nos indica el precio promedio en los últimos 200 periodos. En este caso estamos hablando de semanas. Y como este es el promedio, pues cuando está por encima del promedio, nosotros intentaríamos vender. Y cuando está por debajo del promedio, puede indicarnos que es una buena oportunidad de compra. Además, agregué otro indicador que se llama Bollinger Bands, que estas también de forma sencilla agrupan el 80% de los datos del precio, de modo que cuando el precio sale de esas bandas, nos puede indicar por arriba que la acción está muy cara y por abajo que puede ser una buena oportunidad de compra. Esto es algo de lo que intenta determinar el análisis técnico. Utilizan algunas otras herramientas, algunos otros indicadores, incluso algunos hacen un montón de líneas que yo no entiendo, pero aún con todo esto no hay forma de determinar cuál va a ser el siguiente movimiento del precio. Si no, créanme que todos ganarían montones de dinero en bolsa de valores. Pasemos ahora al análisis fundamental. Y regresemos nuevamente al ejemplo de Limonadas Lara. ¿Qué información necesitas tú si quieres invertir en mi empresa? Probablemente me vas a decir, oye, ¿cuánto vendiste el año pasado? ¿Qué proyecciones tienes a futuro? ¿Cuál es tu margen de rentabilidad? Incluso cuánto pagaste de impuestos. Pues todo eso, tratándose de una empresa que cotiza en bolsa de valores, lo podemos determinar con los estados financieros que son de carácter público. Por eso cuando una empresa empieza a cotizar en bolsa de valores, se dice que es una empresa pública. Este es el caso de Meta, antes Facebook. Esto lo obtuve directamente de su página, investor.facebook.com financials. Tú puedes ingresar a esta misma página y vas a poder descargar todos sus reportes financieros para el segundo trimestre del 2022. Esta misma información está resumida en Yahoo Finance, pero hay algunas otras páginas como por ejemplo finbis.com que hacen una técnica de análisis fundamental que se llama análisis verticales, horizontales y ratios que nos dan justamente razones o ratios. Por ejemplo, aquí nos dicen cuál es el valor de Meta en el mercado, vale 456.83 billones de dólares, billones de Estados Unidos. Por ejemplo, P-E, P-ratio, significa que de acuerdo a estas ganancias y el valor de mercado, nosotros necesitaríamos 13.5 años para recuperar nuestra inversión. Vemos, por ejemplo, que tuvo ventas, ya no ingresos, ventas por 119.41 billones de pesos. Es decir, que el ratio price to sales es de 3.83 veces. Esto quiere decir que si Facebook vende lo mismo durante 3.83 años, alcanza su cotización de mercado. Y hay un montón de ratios más. Vamos a analizar, por ejemplo, las ganancias. Las ganancias este año, earnings per share, ganancia por acción, este año, this year, aumentó 36.40%. No sé
para ustedes qué es un gran aumento en ganancias, pero esto para mí es un montón. Yo les diría que un aumento del 15% de las ganancias cada año ya es un gran dato. Y ahora, si nos vamos en retrospectiva, en los últimos 5 años, las ganancias de Facebook han aumentado, Meta, han aumentado 31.60% cada año durante los últimos 5 años. Y un número muy parecido han aumentado las ventas. Las ventas en los últimos 5 años han aumentado 33.70%. Grandes, grandes datos, al menos para mí. Y esta es otra página que también pueden visitar. Análisis de Meta en Simply Wall Street. Esta página además te arroja un montón de cosas de una forma mucho más visible, más didáctica. A mí me gusta más. Y algo de lo que te arroja es, por ejemplo, eso que les comentaba. Para esta página, el valor justo de Facebook o el valor real, de acuerdo a sus activos, es de $590. Ya la fecha está cotizando en 162, por lo que para esta página está bajo valorada 72.4%, por lo que si nos vamos únicamente al análisis fundamental, pues esta es una gran oportunidad de compra. Pero cuando esto sucede, normalmente no quiere decir que es una gran oportunidad. Quiere decir que puede haber un gran problema. Por eso no hay que fiarnos totalmente de estas páginas. Y los problemas con Meta, pues ya vimos que siempre han sido el tema de la regulación, de la privacidad. Ahora no sé si vieron algunas noticias que ya no está siendo Facebook tan atractiva para los jóvenes. Ya se está convirtiendo en una plataforma de adultos o incluso adultos mayores, o al menos así la están percibiendo los jóvenes. Y con todo este tema del metaverso, pues están invirtiendo bastante dinero. Así que no sabemos qué le depara a Facebook en el futuro. Por lo tanto, a pesar de que todo tu análisis fundamental te pueda arrojar que es una gran opción de compra, pues hay que irnos a los temas que también le importan al mercado, sus perspectivas a futuro y todo lo que puede impactar el desarrollo de la empresa. Por eso invertir en acciones individuales y analizarlas es bastante complejo. Por lo tanto, pasemos a las formas de invertir en ETFs. Y esta sí es la forma en la que todo el mundo puede invertir en bolsa de valores. Esta inversión, que podemos llamar Bogleheads, porque está basada en la filosofía de un economista estadounidense que se llamaba John Bogle, consiste en imitar o replicar los movimientos del propio mercado. Así de sencillo, moverte igual que el mercado. De modo que una cartera Boglehead es una cartera compuesta por instrumentos de renta fija y renta variable, principalmente acciones globales, para diversificar a lo largo de todo el mundo y darle con la renta fija esa estabilidad que todo portafolio de inversión requiere. De modo que en las ventajas tenemos rendimientos en promedio superiores a los de gestión activa. Ya vimos de dónde sale este dato. Tenemos también administración profesional a un bajo costo administrativo. La desventaja es que para esta forma de inversión los rendimientos se dan en el largo plazo, porque solo ahí el interés compuesto hace su efecto. Y además, sí requiere algo de ti, requiere de un rebalanceo, yo diría que al menos cada trimestre. Vamos a empezar a poner ejemplos porque ya casi acabamos esta plática. Algunos de estos ejemplos, que incluso a mí me gustan mucho los nombres que tienen este tipo de portafolios, porque nos habla de lo fácil que es replicarlos. Por ejemplo, 3 Funds Lazy Portfolio, que podría ser el portafolio vago de 3 fondos, nos dice que debes de invertir el 34% de tu dinero o de tu portafolio más bien de largo plazo, aquí estamos hablando de largo plazo, en acciones de Estados Unidos, que nosotros podemos replicar con el ETF VOO de Vanguard. Te dice que tienes que invertir el 33% de tu portafolio en acciones de empresas internacionales que podemos comprar con el ETF VEU, también de Vanguard, que se llama All World, o sea que nos está invirtiendo en todo el mundo, pero excluyendo Estados Unidos, porque la parte de Estados Unidos ya la tenemos aquí. Y la parte de la renta fija te recomienda hacerlo con bonos. Pero nosotros podemos tropicalizarlo con CETES o de bonos e incluso, si tu perfil te lo permite, con SOFIPOS. Este es un portafolio bastante sencillo. Y con el rebalanceo me refiero a que como cada día prácticamente los valores de estos ETFs e incluso de estos CETES se van a estar moviendo,
pues cada trimestre tú tendrías que asegurarte de hacer los movimientos necesarios para que tu portafolio mantenga estas proporciones, 34%, 33%, 33%. El siguiente, que probablemente, o al menos en este momento, de todos los que me he puesto a analizar, es mi favorito, nos dice que inviertas el 25% de tu dinero en large caps de Estados Unidos, que son empresas de gran capitalización, las más grandes del mercado de Estados Unidos, y las 500 empresas más grandes de Estados Unidos las podemos invertir con este ETF VOO. Pero además te dice, oye, también es buena idea invertir otro 25% en small caps, pequeñas empresas, empresas chiquitas que se podrían convertir en un futuro en estas grandes empresas. Y, híjole, aquí no les cambié el nombre del ETF, se los debo, el USA Small Caps, pero pueden investigarlo poniendo USA Small Caps ETF. Después tenemos a las International Stocks, que nuevamente podemos invertir en ellas a través del ETF VEU de Vanguard, que nuevamente es el All World, excluyendo Estados Unidos, porque ya invertimos en esta parte. Y finalmente nos dice invierte el otro 25% en deuda de corto plazo, que podemos sustituir con CETES, UDIBonos o nuevamente, si su perfil se los permite, SOFIPOS. Por último, este es el portafolio de David Swensen, que nos dice, es un poco más complejo, pero creo que les gusta, o he escuchado que les gusta a muchas personas, que te dice invierte el 30% de tu portafolio en acciones de Estados Unidos, ETF VOO, el 15% en mercados internacionales desarrollados, VEA, el otro 5% en mercados emergentes, que lo podemos hacer a través del ETF VWO, el otro en bonos de mediano plazo, que esto lo pueden hacer con UDIBonos, y el otro, estos son bonos del tesoro que pueden sustituir por CETES o incluso por SOFIPOS. También te dice que el último 20% lo inviertas en REITs, y ya vimos que lo equivalente a REITs en México son las fibras. Así que estas serían algunas de las formas en las que pueden, o algunos portafolios que pueden investigar. Esta sí es la forma en la que todo el mundo o todos nosotros podemos invertir en bolsa de valores. Para finalizar, quiero dejarles algunos consejos. El primero, antes de meternos a bolsa de valores, definitivamente hay que darle orden a nuestras finanzas. Lo siguiente es que puedes invertir cuanto antes. No hay una fecha específica que sea la mejor para invertir, así que el mejor momento es cuanto antes. Y además tienes que hacerlo periódicamente. Lo siguiente es que minimices y aplaces el pago de impuestos. Una de las ventajas de bolsa de valores es que los impuestos se pagan únicamente hasta que vendes tu acción o tu ETF. En este caso pagas el 10% de la ganancia. Lo siguiente, diversifica, no hay que olvidarlo, simplifica, haz un portafolio sencillo, no necesitas 1000 acciones, 1000 ETFs. Hay unos grandes portafolios que vimos que tenían nada más tres instrumentos, y con eso ya estás demasiado diversificado. Así que apóyate de los ETFs indizados. Lo siguiente, no trates de predecir al mercado, nadie lo ha hecho. Nadie le gana consistentemente al mercado. Por eso es que casos como los de Warren Buffett se vuelven prácticamente mainstream, que incluso personas ajenas a la inversión pueden conocer quién es Warren Buffett, porque lo que ha hecho es impresionante. Pero hay muy pocos Warrens. La mayoría de las personas no le vamos a ganar al mercado, no hay que intentar predecirlo. Por lo tanto, también huye un poco del ruido, porque desde que yo llevo prácticamente en esto de las inversiones y estudiando, siempre ha habido noticias de que la siguiente crisis financiera ya está aquí, que va a ser la peor, ahora sí, de la historia, que nadie se va a salvar. Y pues bueno, no estoy diciendo que las crisis financieras no sucedan, van a seguir sucediendo, pero no sabemos cuándo. Por lo que mi último consejo es que desarrolles el arte de hacer nada o casi nada. No necesitas estar checando continuamente tu portafolio si tomas alguna estrategia como estas de inversión pasiva. Únicamente esperar.
Y pues eso sería todo para esta clase. Hasta aquí podemos dar por concluida esta clase. Lo siguiente, que ya no va a salir en el video, fue preguntas y respuestas. Pero como quiero que tú me hagas tus propias preguntas, te las estaré respondiendo personalmente en los comentarios. Así que por allá nos vemos. Sin más, espero que el video realmente te haya sido de utilidad y que si quieres comenzar a invertir en bolsa, este video de poco más de una hora te haya ayudado a comprender todo lo que puedes hacer y por qué creo, y espero que tú también así lo creas, la cartera con ETFs indizados es la forma más fácil de comenzar a invertir. Y si eres nuevo por aquí y este tipo de temas te interesan, te invito a considerar suscribirte picándole este pequeño botón que vas a ver por aquí. Es gratis. Sin más, yo soy Alejandro Lara, te agradezco por verme. Nos vemos en el siguiente. Bye.